avísenme siempre, porque me olvido siempre de grabar las clases y después queda como media hora sin grabar, así por favor, háganme acordar siempre si ven que no, porque ahí les avisa, ¿no? Cuando estoy grabando, creo que les avisa si estoy grabando, ¿no? Así que si ven que no estoy grabando, por favor, avísenme. Bueno, eso, la clase, la práctica o el laboratorio va a ser los jueves, vamos a hacer como la primera hora de clase, tipo, les explico alguna cosa de Python, alguna cosa de los ejercicios, y después la siguiente hora más para que trabajen, hagan los ejercicios de Python y también consultas, cualquier duda que tengan sobre los ejercicios. ¿Sí? Todo va a estar grabado, eso, las clases, y después acá en el campus hay una pestaña de clases, y ahí voy a ir subiendo las clases. Las slides, estas ya subí las transparencias de hoy y también después va a aparecer el video. ¿Sí? La materia es optimización semidefinida. El programa está acá, se los había compartido. La primera parte va a ser programación lineal. Hoy vamos a hacer como una introducción a la materia, así que repasamos, vamos a ver un poco de eso, qué es programación lineal y qué es programación semidefinida. Ahora cuento primero algunas cosas más organizativas y después vemos eso, pero la primera parte es más que nada programación lineal y algunas cuestiones básicas de matrices definidas positivas y matrices semidefinidas, formas cuadráticas, algunas cosas de esas. Y también introducción a Python, también vamos a ver un poco de empezar a usar Python. ¿Sí? La segunda parte es eso, programación semidefinida, conceptos básicos. Esta es la primera parte de programación lineal, vamos a usar más o menos 3 semanas, que no sé si ya conocen programación lineal, es un tema súper interesante en sí mismo, podría haber una materia específica de programación lineal, acá lo vamos a hacer bastante rápido porque es como preparación para programación semidefinida, y es bastante útil porque es como programación semidefinida es una generalización, así que por eso vamos a dedicarle un poco de tiempo para poder verlo más, no simplemente como un ejercicio, sino para verlo bien y conocer este método simplex. Tal vez algunos ya lo conocen. Si dieron clases, creo que en el CBC de Económica se daba el método simplex para resolver el problema de programación lineal. Vamos a ver un poquito de eso. Después pasamos a programación semidefinida, que es optimización con matrices y especialmente... en álgebra del CBC se da simplex, claro, en álgebra del CBC de Económica, ¿no? Sí, así que ya tal vez eso lo conocen, pero igual vamos a programarlo y también repasar un poco la teoría y programación lineal tiene también la teoría de programa primal y problema dual, que después la vamos a usar para programación semidefinida, así que sí, vamos a dedicarle un poco de tiempo a programación lineal. Y de paso también vamos a avanzar un poco con Python, así que también para los que no conocen Python, así como que empezamos las 3 primeras semanas un poco tranquilas para ir poniéndonos al día con Python, álgebra lineal y bueno, algunas cosas básicas. Y después de ver los conceptos básicos de programación semidefinida, vamos a ver muchos ejemplos de aplicaciones. ¿Sí? Programación semidefinida, como es esto de optimizar con matrices positivas definidas, en principio no tiene muy claro para qué sirve eso, cómo se usa o cómo aparecen, y en general los distintos problemas hay que siempre encontrarle la vuelta a cómo meter una matriz semidefinida o definida positiva en el problema, así que vamos a ver muchos ejemplos de cómo usarlo. ¿Sí? Y después, concretamente, la última parte va a ser dedicada a suma de cuadrados, que es como optimización polinomial. Cuando uno quiere hacer si un polinomio es positivo, lo puede escribir como suma de cuadrados, suma de polinomios al cuadrado. Y encontrar esos polinomios, esos cuadrados, es también programación semidefinida. Vamos a dedicarnos bastante a eso, que es más el interés de todo este tema para mí es justamente por esta parte de suma de cuadrados. Muchas de estas cosas de las que vamos a ver las aprendí para la materia, las estudié ahora para la materia, así que disculpen también algunas cosas si las voy viendo a medida que vamos cursando. Es un tema súper interesante. A eso me olvidé decirles, les quería decir al principio de felicitarlos por elegir esta materia. No por la materia, pero el tema sí es súper interesante, está buenísimo. Así que espero poder transmitirle lo que a mí me encanta de este tema, así que vamos a ver qué tal sale la materia. Y bueno, eso, mi interés es más que nada esto por suma de cuadrados, optimización de polinomios o regiones también definidas por polinomios. Y la última parte es más teórica, cuestiones de momentos en los problemas de suma de cuadrados. Uno puede plantear cómo encontrar una medida que satisface ciertas propiedades. Bueno, toda esa parte es bastante más abstracta y teórica, pero también es muy interesante y todo en general, toda programación semidefinida tiene interesante que hay una muy buena combinación de resultados teóricos con aplicaciones prácticas. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, momentos, que parece algo muy teórico, se usa mucho en la práctica, o sea, hay toda una teoría a partir de teoría de momentos de aproximar problemas de suma de cuadrados por programación semidefinida, bueno, y resolviendo por aproximaciones, bueno, toda una teoría bastante avanzada, pero súper interesante todo.
Ese, bueno, más o menos el programa. Quería ir pasando, más que nada, pasar por todas las pestañas del campus, así vamos repasando. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, por favor, interrumpan. Bibliografía, va a haber distintos libros que vamos a seguir en la materia. Esto de la generalidad es más que nada repaso. Sí, es como requisito para esta materia haber cursado una materia de álgebra lineal. No se requiere mucha teoría de álgebra lineal, esto es bastante elemental lo que vamos a hacer, producto de matrices, espacios, subespacios, no requiere mucha teoría, pero sí cierto manejo de álgebra lineal, como a veces algunas cositas simples, por ejemplo un producto de matrices, cómo lo pienso como operaciones de columnas, cómo lo pienso como operaciones de filas, todas esas cosas que son muy elementales, pero hay que tenerlas, manejarlas, así que vamos a ir repasando esas cosas también y cualquier cosa de esas me van avisando si hace falta que vaya un poco más lento, lo que sea. Este es el apunte de Gabriela Jerónimo y Juan Sabia y Susana Tesauri, que es el apunte de la materia de lineal de matemática. Y este libro se lo súper recomiendo, Matrix Analysis, para toda la parte un poco más avanzada de álgebra lineal. Toda la parte que vamos a hacer nosotros de matrices de líneas positivas, todo eso, pueden usar esta referencia que es muy buena. Todos los libros, algunos libros que están disponibles gratuitamente, está el link acá para bajarlos, pero otros libros, bueno, se pueden conseguir fácilmente por internet, así que cualquier cosa, si lo quieren alguno, me avisan, si no lo tienen, o si no lo pueden encontrar, me avisan y se los paso. La parte de programación lineal, vamos a hacer este libro de Bertsimas, que es también un libro muy bueno. Casi leyendo este libro, como me dio más ganas de hacer, no más ganas, me dio también ganas de hacer una materia solo de programación lineal, porque es súper interesante y está muy bien escrito, muy fácil de seguir, así que se lo recomiendo. Y después de optimización semidefinida, varios libros. Como es un tema bastante reciente, toda la optimización semidefinida, no hay como un libro, bueno, yo no conozco muy bien algún libro así clásico de este tema, que es el que todos siguen, donde están todos los temas. Es como que hay varios libros, en general estos ni siquiera son libros, son todos lecture notes o apuntes, entonces está como medio desperdigado el tema, así que vamos a ir siguiendo todo. Y un momento, sí, este otro libro de Lasser. Y acá otras referencias que hay sobre este tema, varias referencias más. Y también hay un apunte, estoy escribiendo el apunte de la materia, si entran acá lo pueden ver. Está acá. Está súper incompleto, así que disculpen que está todavía por la mitad. Lo voy a ir completando a medida que avancemos en la materia, así que no se lo impriman porque seguramente lo van a tener que imprimir varias veces si lo quieren ir imprimiendo. Pero está todo, y lo que sí les digo, que está acá escrito, no es un apunte, en algún lado está escrito, no es un apunte original mío, sino que más bien estoy como copiando cosas de distintos libros o sacando material de distintos libros y poniéndolo para unificar toda la anotación y también traducir al español, y que esté todo en un solo lado, pero es todo, sí, en general cada sección tiene la referencia, esta parte no es muy introductoria, pero cada sección van a encontrar la referencia concreta, referencia de dónde lo saqué este capítulo, así que lo pueden buscar ahí también si alguna duda queda. Depende de la referencia, algunas cosas va a estar más desarrollado en la referencia porque son libros más elementales, y en algunas cosas va a estar más compacto si son libros más avanzados. Pero bueno, si tienen alguna duda pueden buscar los libros, pero en general eso, casi todo es copiado, traducción directamente de esas fuentes. Así que pero así lo pueden usar para ir siguiendo la materia. Prácticas, vamos a ir subiendo varias prácticas de cada uno de esos temas. Ya está esta práctica de programación lineal, hay varios ejercicios, y como decían los mails, la aprobación es por entrega de ejercicios y después algún trabajo final, preparar algún tema para exponer. De cada práctica tienen que entregar en 1 o 2 ejercicios, en esta práctica 2, que están marcados, pueden elegir, no sé si ya entraron, un ejercicio así más o menos práctico de resolver algún problema de programación lineal, y algún ejercicio de programación en Python también tienen que hacer para entregar, y pueden elegir cualquiera. Hay varios ejercicios más simples, más difíciles de Python para que ustedes, según el nivel de ustedes de programación, puedan elegir cuál hacer. La práctica, si voy a ir subiendo varias, seguramente van a ser 4 o 5 prácticas en el cuatrimestre. ¿Qué más? De Python, este sí es importante de Python, vamos a usar Anaconda y Jupyter Notebook. No sé si ya conocen, si ya usaron alguna vez Python o si usaron esto también Anaconda. Me olvidé de abrirlo, lo voy a abrir, pero tarda bastante siempre en abrir. Anaconda es, igual, la parte de Python vamos a ver siempre los jueves, pero les muestro ahora sobre todo para que traten de instalarlo antes del jueves para ya tenerlo en su computadora. Es lo malo de hacer el virtual, que lo tienen que instalar en su computadora, no lo pueden usar en el laboratorio.
Python es un lenguaje de programación muy, muy popular hoy en día, que lo que tiene es que es muy fácil de empezar a usarlo. Si otros lenguajes como C++ tiene toda una preparación para hacer un programita muy simple, hay que definir un montón de cosas, y Python ahora lo van a ver que enseguida lo abren y ya lo pueden usar, así que es muy fácil de usar y a la vez es muy, muy potente, así que está muy de moda para todos, especialmente para cosas de análisis de datos y machine learning, todas esas ramas, se usa muchísimo Python. Y acá también para cómo hacer optimización semifinita también viene muy bien. Y lo que le decía, acá la materia no pide como requisito no les pide como requisito ya saber programar, así que no vamos a hacer, sí, vamos a hacer programación, pero básicamente el uso que le vamos a dar para optimización semidefinida hay un software que ya existe que se llama Mosaic, que es para hacer optimización semidefinida, entonces lo que nos va a interesar desde Python poder usar ese programa Mosaic. Entonces, siempre, como son distintos problemas que vamos a ver de optimización semidefinida, requiere poder pasar los datos apropiadamente a este programa Mosaic. Entonces, lo que vamos a hacer en Python más que nada es preparar la información que necesitamos para pasársela a este programa. Y eso también requiere hacer algunos programitas, porque a veces, por ejemplo, queremos hacer optimización sobre grafos, entonces tenemos la matriz de adyacencia del grafo, y queremos pasarlo a la entrada que necesita Mosaic. Bueno, hay que hacer un programita que nos convierta los datos. Entonces, ese tipo es el tipo de programas que vamos a hacer. Por ejemplo, no vamos a programar, no en forma muy detallada, resolver un programa de optimización semidefinida desde cero. Programar todos nosotros es muy difícil porque los algoritmos de optimización semidefinida son bastante avanzados. Tal vez hagamos alguno como medio de juguete para ver qué se puede hacer, pero comparado con Mosaic, bueno, obviamente va a ser imposible competir, así que algún programita tal vez lo hacemos, y sobre todo para entender un poco cómo funciona el algoritmo, pero más que nada vamos a usar Mosaic para resolver los problemas de programación semidefinida. Entonces, lo de Python va a depender también un poco de ustedes, de cuántos ya conocen. No se preocupen, eso, si no saben mucho programar, vamos a ir aprendiendo a poco. Si ya saben, pueden hacer algunos programas, algunos ejercicios más avanzados. Por ejemplo, acá en las prácticas está para hacer el método simplex, implementar el método simplex para programación lineal. Es un método un poquito complicado, sobre todo eso, si nunca programaron nada, hacer ese programa es bastante avanzado. Pero no se preocupen, no hace falta que hagan, digamos, los ejercicios de Python no hace falta que hagan todos los ejercicios, hagan hasta donde puedan, con el conocimiento que tienen y con lo que vayamos viendo. Si ya tienen conocimiento, pueden avanzar más rápido, como pueden ir a su propio ritmo, digamos, en Python, ¿sí? Al principio de programación lineal no vamos a usar Mosaic, y después sí vamos a usar Mosaic. Y acá les comentaba esto, algunas cuestiones técnicas que es importante que les comente ahora. Mosaic es un software comercial, pero hay licencias académicas gratuitas. Entonces, acá hay una página, está acá el link para entrar. No sé si está muy chiquito todo, hablando un poco. Esta es la página que tienen que entrar para pedir las licencias. Si pueden, pídanlas y fíjense si se las mandan. Yo probé y es automático. Acá dice como que la tienen que aprobar, pero es automático. Apenas mandé y enseguida me llegó un mail con el archivo. Es un archivito que les tienen que llegar de la licencia. Después vamos a ver cómo usarlo, pero fíjense por lo menos si les llega el archivo ese. Y si no les llega, después el jueves les pregunto, los voy a anotar todos los que necesitan, porque acá pide supuestamente una dirección de mail académica, un email académico. Entonces, si no tienen mail académico, tienen mail de Gmail o Hotmail, lo que sea, tal vez no les llega, no estoy seguro. Entonces, si no les llega, después en el DM, yo hablé con Rodolfo, el administrador de la red del DM, le paso los mails de la gente que necesita y él les va a crear unos alias institucionales, como un mail @DM, que les reenvíe a su propio mail, así después pueden solicitar las licencias. Así que eso, si no pudieron acceder a la licencia con el mail que tienen, me avisan el jueves y los anoto todos y les pido a Rodolfo. Pero igual eso falta, en 3-4 semanas recién vamos a empezar a usarlo, así que no hay apuro para hacer esto. Bien, apunte. Tema de final. Acá hay varios temas que fui escribiendo, lo voy a ir completando a medida que avancemos, voy a ir escribiendo varios temas. Algunos temas los pueden hacer durante la cursada. Si alguien quiere ya como sacárselo de encima durante la cursada, pueden aprovechar, por ejemplo, la programación lineal, algo que no vamos a ver, no voy a explicar yo, pero si alguien lo quiere explicar, el método punto interior, o algunos ejemplos de programación semidefinida, si los quieren preparar durante la cursada, pueden ir preparándolos, así lo vamos viendo durante la cursada, y bueno, ya cuando termine la materia ya la tienen lista, ya pueden firmar la materia y no se cuelgan con el final, ¿sí? Y algunos otros temas más avanzados que estos no están como de la materia, voy a ir agregando también depende de lo que ya sepan. Por ejemplo, es un tema bastante avanzado, es interesante para mí por lo menos, pero requiere dejar atrás, bueno, es un tema bastante más
avanzado. Estas son las aplicaciones más simples. Pueden ver, depende de lo que les interese a ustedes, ver qué es lo que van a hacer. Y clase, bueno, esas clases las voy a ir subiendo acá. ¿Sí? Así que esas más son las cuestiones técnicas. Algunas cositas más, primero, si les tengo que decir, perdón, las anoté acá. Régimen de aprobación, eso, entrega de ejercicios y preparación de final. La materia da 3 puntos para licenciatura de matemática, y para el SD, para la carrera de ciencia de datos, es por horas. Y esta materia es una materia de 64 horas, o sea, no sé exactamente cómo es, pero sí les aporta 64 horas de materia. Se aprueba con los ejercicios y la preparación del final. Me gustaría tratemos de que todos, cuando termine diciembre, por ejemplo, ya hayan todos los que necesiten los puntos, los que les sirvan los puntos, digamos, hayan promocionado, aprobado la materia, así que los voy a insistir un poco para que entreguen los ejercicios y preparen los temas, de no colgarnos hasta el final, no colgar, digamos, más cuatrimestres, tratar de hacerlo todo durante el cuatrimestre. Y eso, que no sea muy difícil, digamos, voy a tratar eso, que sea bastante simple la aprobación de la materia, que no sea que tienen que preparar un mes la materia para poder aprobarla. La materia de 3 puntos, porque después vi otras materias que por menos horas dan más puntos, entonces me quedó un poco mal, así que bueno, por lo menos, esto es lo reglamentario, es como lo estamos haciendo, pero por lo menos, bueno, que no sea entonces que no sea muy exigente la aprobación, simplemente eso, preparar algún tema, puede ser un tema simple, y con eso, y algunos ejercicios también, van a ser pocos ejercicios, con eso que ya la puedan tener aprobada. ¿Sí? Inscripción, esto que les dije, si alguien se agregó ahora, y no está inscrito en el CIU Guaraní, pero necesita, la quiere cursar, digamos, y quiere que después de tener el aprobado, digamos, en el sistema, me avisa y lo tengo que inscribir. Lo tengo que inscribir la semana que viene, tengo que pasar un listado de todos los que no están inscritos para inscribirlos. Yo recién ya anoté algunos. Si hay alguno más, que me avisa ahora o me escribe por mail y después así lo inscribo, lo agregamos. Puntaje para licenciatura, ya le dije, para doctorado es más complicado porque esta materia es una materia de... yo soy profesor del Instituto de Cálculo, entonces la presentamos como materia de Instituto de Cálculo. Entonces, por ejemplo, para el doctorado de matemática, depende del programa de cada uno, o sea, está aprobada con un puntaje máximo de 3 puntos, y depende, en matemática tienen que presentar un plan de estudio de doctorado, de qué materias van a cursar, y ahí se les asigna puntaje, o sea, no se les puede asignar puntaje previamente. Cuando ustedes presentan el plan, se les asigna puntaje. En general se respeta el puntaje máximo asignado, o sea, esta es una materia de máximo 3 puntos, en general se respeta esos 3 puntos. Pero podría pasar, no sé, que hayan cursado una materia muy parecida, o no sé qué podría pasar para que no le den los 3 puntos, pero supuestamente le van a dar esos 3 puntos, pero no es garantizado, pero es casi seguro. Y otros doctorados de otras carreras, ahí sí algún doctorado puede decir que esta materia no es interesante para ese doctorado y no darle los puntos. Pero es una materia muy interesante para todos los doctorados, así que tampoco creo que pase, pero bueno, eso digamos, solamente se lo digo porque podría pasar que no le den los 3 puntos, pero tienen que consultar, si son de doctorado de matemática, tienen que consultar con Pablo Solernó, que es el encargado de estos puntajes. ¿Sí? Bien, creo que eso es todo de por lo menos la parte organizativa. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, alguna duda que se haya quedado de todas estas cuestiones organizativas. Al campus pudieron todos entrar. Si alguien no puede entrar al campus, les escribo por las dudas acá la clave. La clave es SDP 2021-IC, es la misma que la clave de Zoom. Así que si están acá, es como que ya recibieron todo eso, pero por las dudas les aviso. Así que bien, ¿qué me falta? Saber qué hora es, pero no veo. ¿Hago una consulta? Sí, dale. Sí. El tema de las entregas de los ejercicios, hay Sí. tipo, de la práctica 1 hay un límite de tiempo, la práctica 2 hay un límite de tiempo, o es durante toda la cursada en algún momento hay que entregarlos? Sí, traten de hacerlo a ritmo, pero si no puse ningún plazo, traten de hacerlo a ritmo, pero podrían entregar todo si quieren al final, pero mejor, también para eso que les decía, para no colgarse ustedes después al final nunca los entregan, traten de hacerlos, digamos, cuando los ejercicios de la primera práctica, antes de terminar la segunda práctica, más o menos sería el ritmo apropiado durante la segunda práctica, terminar los ejercicios de la primera. Traten de hacer ese ritmo, pero sí, no importa, si lo hacen, si entregan alguno más tarde, al final del cuatrimestre, está bien también. Sí. ¿Y qué sería? Tipo, una foto, por ejemplo, el ejercicio Sí. que no es Sí, el que es el primero, que sería una foto del ejercicio claro, sí, o ese háganlo en con algún papel. formato. Hay un ejercicio que es más
claro, que es resolverlo a mano, estos que son resolverlos a mano, lo hacen en papel, o no sé si ustedes trabajan en la computadora directa también, pero este es para hacerlo a mano, ¿sí? Entonces lo escriben y lo escanean o le sacan una foto así con el celular y lo mandan, ¿sí? En PDF. Y los de Python mandan el código. Ahora, cuando empezamos a usar Python, van a ver Jupyter Notebook lo que hace es crear unos archivos que se llaman notebooks, que es una extensión .ipynb. O sea, pueden mandar directamente ese archivo ipynb, o el código Python, si lo hacen en otro entorno de Python, pueden mandar directamente el código Python y es suficiente, ¿sí? Porque todo esto son escribir un programa que haga algo. Me olvidé, después tal vez les agrego, perdón si les cambio un poco la práctica, les agrego algún ejemplo para que lo puedan probar. Me olvidé siempre que en estos programas lo mejor es tener un ejemplo cuando lo hacen para ver que realmente está funcionando el programa. Así que tal vez les agrego algunos ejemplos después. Pero sí, básicamente es entregar el ejercicio escaneado o una foto, perfecto, y el archivo de Python. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón. Genial, gracias. ¿Las entregas son por mail o se sube al campus? Ah, por mail, sí. No preparé en el campus para... Sí, podría preparar. No, sí, por mail vemos si... Sí, más fácil me parece. Hacemos por mail. No son tantos. Sí. Hacemos por mail. Bien. Sí. Sebastián, bueno, creo que estás inscrito, ahora no estás inscrito, ¿te tengo que inscribir? O... Sí, te iba a mandar mail para no molestar. Pero sí, Ah, gracias. está bueno, sí, después te agrego. Sí, sí. Bien. Bueno, eso entonces. Y los ejercicios también, si hacen algún error o algo, pues se los corrijo, les aviso. No es con nota, digamos, no es que tiene una sola chance. Los ejercicios es para que aprendan los temas, así que pueden entregarlos y si yo les corrijo algo, pues lo entregan de vuelta. Las veces que haga falta lo pueden volver a entregar. ¿Sí? Bien, bueno, entonces empezamos con la materia en sí. La primera parte, como les decía, primero voy a hacer un repaso de toda la materia, un poco de programación lineal y un poco de optimización semidefinida, para sacarle, no sé cuánto se entendió del programa o cuánto pueden imaginarse de aplicaciones de programación semidefinida, simplemente pensando que es optimización sobre matrices definidas positivas. Entonces, la primera parte va a ser la introducción y mostrarles un ejemplo concreto de dónde aparece una matriz definida positiva, más que nada para sacarle la curiosidad de no tener que esperar, porque como lo vamos a hacer en 4 clases, las primeras aplicaciones de optimización semidefinida, para poder sacarle la ansiedad y ver de qué se trata. Pero empezamos primero con programación lineal. Este es un típico ejemplo de programación lineal. Maximizar una función lineal, 4x1 más 6x2, sujeta a ciertas restricciones. ¿Sí? También las restricciones son todas funciones lineales, o sea, combinaciones lineales de las variables. Algo por x1, un coeficiente por x1 más un coeficiente por x2. En este caso, todos con desigualdades, menor o igual que 11, menor o igual que 27. Podría ser también con igualdades, son distintas formas, o sea, la programación lineal hay distintas formas de plantearlos, pero básicamente es maximizar o minimizar una función lineal, sujeto a restricciones también lineales, o sea, combinaciones lineales de las variables, con desigualdades o igualdades, igual a algo, menor o igual que algo, mayor o igual que algo. Y en general esta restricción sí, en general se pide que todas las variables sean mayores o iguales que 0, pero también todo es como muy flexible, si una variable podría ser real sin restricción, o puede ser mayor o igual que otro número. Todo es bastante flexible y es muy fácil también pasar de una cosa a la otra, después vamos a ir viendo. Pero empecemos pensando este problema, a lo que decía también de las aplicaciones. Programación lineal es como que enseguida uno se puede imaginar aplicaciones de esto. No hace falta que les ponga un problema. Por ejemplo, una aplicación sería X1 y X2 son los precios o la ganancia que le da 2 productos a una empresa. Entonces, queremos maximizar la ganancia. Si un producto le da 4 pesos de ganancia y el otro producto le da 6 pesos, bueno, queremos maximizar la ganancia y tenemos restricciones. Por ejemplo, el stock total de productos es menor o igual que 27, no puedo tener más de 27 productos. El peso que soporta el lugar donde guardamos las cosas es 90 kilos y el X1 pesa 2 kilos y el otro pesa 5 kilos. Es muy fácil, digamos, inventar problemas, imaginarse situaciones donde aparezcan estas cosas, pero en general en programación lineal pasa como que al revés, que las aplicaciones un poco esconden. O sea, yo le doy un enunciado así largo de un producto cuesta tanto, otro producto cuesta, hasta que uno llega a entender bien cuál es el problema concreto, lleva bastante tiempo. Entonces acá me parece es más fácil de ver el problema directamente con el enunciado matemático, y pueden a partir de ahí imaginarse varios ejemplos. En la bibliografía o en la práctica también hay varios ejemplos
que lo que decía es un poco al revés de programación semidefinida. Programación semidefinida como al revés. Si yo le doy, bueno, hay que maximizar esta matriz, hay que encontrar una tal que esta matriz sea definida positiva y se maximiza tal cosa, como, ¿para qué quiero maximizar una matriz definida positiva? Entonces, en la parte de programación semidefinida sí vamos a hacer mucho más enfocado a ejemplos y a partir de ahí cómo convertirlos en un problema de programación lineal programación semidefinida, pero programación lineal vamos a trabajar todo más que nada directamente con las ecuaciones y queda en la imaginación ustedes pensar las aplicaciones, pero tiene muchísimas aplicaciones, es súper útil la programación lineal, pero son bastante, creo que imaginables de cómo se puede aplicar todo esto, cómo pueden aparecer estas restricciones. Igual en la bibliografía, si buscan, hay muchísimas aplicaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bastante concreto. Dos variables, queremos maximizar esta función con todas estas restricciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el método gráfico, es, bueno, tratar de graficar esta región, tratar de graficar en dónde estamos haciendo la maximización, ¿sí? Entonces, acá está ya el gráfico. Después me avisan de decir cómo prefieren. Acá preparé bastante transparencia, pero en general es un poco, tal vez un poco cansador seguir mucha transparencia como clase, así que alguna cosa voy a tratar de ir escribiendo. Vamos a ir viendo cómo mezclamos las dos cosas. Ustedes también díganme si les resulta cómodo, si prefieren que haga menos transparencias y más ir escribiendo. Puedo ir cambiando, ¿sí? Pero estas restricciones que teníamos, por ejemplo, acá tenemos la restricción menos x1 más x2 menor o igual que 11. Acá están cambiadas las letras porque lo robé de algún lado del dibujito, pero esto es menos x1 más x2 igual a 11, es esta recta. A ver si puedo dibujar. Esperen que... Control Shift T. Lo cerré para dibujar, pero... lo abro. Sí. Esta es la recta, esta de acá es la recta menos x1 más x2 igual a 11, ¿sí? Esta es la igualdad. Entonces, como tenemos un menor o igual, me cuesta, el problema de usar el lápiz es que no puedo pasar de una slide a la otra. Como tenemos menor o igual que 11, la región menor o igual que 11 sería esta región de acá abajo. Esto, es la primera vez que uso este lápiz, por eso todavía no le agarré mucho la mano, pero es esta región de acá abajo. Esta sería el semiplano menos x1 más x2 menor o igual que 11. Y acá tenemos varias ecuaciones. 2x1 más 5x2 igual a 90 es esta recta de acá. Perdón, va a ser lejos. Esta recta de acá. Y es esta región de acá. Todo esto de acá. Bueno, si uno grafica las tres rectas, borro todo esto porque, ¿cómo saco esto? Si uno grafica esas tres rectas que tenemos, estas tres condiciones que teníamos acá, las tres rectas son tres semiplanos, y estas dos son dos rectas más, x1 igual a 0 y x2 igual a 0, son dos rectas más. Son 5 semiplanos que estamos intersecando, entonces la intersección de estos 5 semiplanos es todo este conjunto de acá. Entonces, en general, restricciones lineales nos da, en este caso que es todo en R2, nos da semiplanos. Si fuera en más dimensiones sería semiespacio. ¿Sí? Pero para poder graficar tenemos que trabajar todo en R2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente graficar para poder entender el problema y después a partir de ahí deducir algunas propiedades de cómo es el problema en general y después la vamos a formalizar todo lo que podemos intuir acá en R2. Entonces el problema ahora se transformó. Todo esto ya lo pudimos graficar, es esta región de acá, y ahora queremos optimizar esta función 4x1 más 6x2 sobre esta región, ¿sí? ¿Cuál es el máximo de la función 4x1 más 6x2 sobre esta región que es un polígono? ¿Está bien? Entonces, en general, maximizar una función sobre una región, no sé si alguna vez tuvieron un problema así, yo el recuerdo que tengo es de en análisis 1, análisis 2, aparece, máximo y mínimo de funciones aparece, y cuando uno lo hace sobre una región, es multiplicado de Lagrange. Porque cuando uno maximiza una opción cualquiera, el máximo puede estar o en el interior o en el borde, entonces uno tiene que parametrizar el borde de alguna forma y
poder estudiar medio por separado, o si usar multiplicador de Lagrange, agregar los bordes como una condición. Bueno, es bastante complicado. Pero en este caso de programación lineal es mucho más simple. Vamos a hacerlo sin hacer todo eso. O sea, en general, si el máximo pudiera estar en cualquier lado, sería bastante complicado. Hay que hacer esto de calcular dónde se anula el gradiente, cosas medio complicadas. Para programación lineal, lo que miramos es las curvas de nivel de la función a maximizar son rectas, ¿sí? Cuando uno quiere maximizar, cuando uno fija 4x1 más 6x2 igual a un z0 fijo, eso es una recta, ¿sí? En este caso está graficada la recta cuando uno pone z0 igual a 120. ¿Sí? Por ejemplo, si x1 es 30 y x2 es 0, tenemos este punto 4 por 30 más 0 es 120. Entonces, este punto está en la recta, está en este conjunto, en L de z0, 4 por 30 igual a 120. Y el punto 0,20 también. El punto 0,20 es 4 por 0 más 6 por 20, 120. Entonces, ya con 2 puntos queda definida la recta. ¿Sí? Entonces, si uno fija un z0, eso nos define una recta. ¿Sí? Entonces, distintas valores de z0, a ver si puedo dibujar ahora. Vamos a borrar todo. Distintas valores de z0 nos van a dar distintas rectas. ¿Sí? Si pongo un z0 más grande, un z0 más chico, nos va a quedar distintas rectas. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá sería, esta recta de acá sería con z0 igual a 0. ¿Sí? Esta es z0 igual a 0. Esta de acá, que pasa por el 10, bueno, es cuando x2 vale 10, o sea que esta es z0 igual a 0, esta es z0 igual a 60. Si esto pasa por el 15, sería z0, 6 por 15, 90, z0 igual a 90. ¿Sí? Entonces, para distintas rectas, obtenemos un distinto valor fijo de z0. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere maximizar esta función, 4x1 más 6x2, entonces lo que tengo que hacer es ir moviendo la recta. Sobre una recta de estas, cualquiera de estos puntos, la función vale lo mismo. Si yo agarro cualquiera de estos puntos de acá, la función 4x1 más 6x2 vale fijo 90. ¿Sí? Si agarro esto de acá, vale fijo 60. Entonces, mientras más hacia arriba me vaya moviendo con la recta, cada vez es más grande el valor que va a tomar los puntos sobre esa recta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero maximizar esta función 4x1 más 6x2, lo que tengo que hacer es ir desplazando esto. Shift 2, 1, ahí está. Ir desplazando la recta mientras me mantenga tocando el conjunto. Si me salgo del conjunto, ya son todos puntos que no están en el conjunto de restricciones, ¿sí? No son puntos factibles, lo que se llama puntos factibles del problema. Pero mientras me vaya moviendo y siga tocando el punto al conjunto dibujado a la región celeste en algún punto, estoy en valores que puede tomar la función en puntos que cumplen todas las restricciones. Entonces, si la voy moviendo, en algún momento paso de estar tocando mi conjunto a dejar de tocarlo. ¿Sí? Entonces, en algún momento me voy de mi conjunto, y en este caso es exactamente en esta recta que está dibujada acá. ¿Sí? Me voy moviendo de a poquito para arriba. O sea, gráficamente lo puedo hacer, pero algorítmicamente, bueno, cómo es todavía no lo vemos. Si uno tuviera que hacer un programa, por ahora no nos preocupamos de cómo hacer un programa que haga esto. Simplemente lo interpretamos gráficamente o geométricamente, que es el problema que estamos resolviendo. Tenemos que pensar eso, que estamos moviendo una recta y queremos ver en qué momento la recta deja de tocar al conjunto, o en el último instante que está tocando la recta al conjunto. Entonces, en este caso, lo que obtenemos es que, lo puse acá, pensé que lo había puesto en algún lado, pero no lo compilé tal vez. El máximo se alcanzó en este punto de acá, ¿sí? Entonces, este punto de acá, ¿cómo es esto? Este punto de acá, ahí está. Este punto de acá es x1 igual a 12 y x2 igual a 15. Sí, todo esto lo hice rápido, pero hay que hacer toda la recta, graficarlas, calcular las intersecciones, o sea, lleva todo un tiempo. Hacer este dibujo simplemente lleva bastante tiempo de graficar toda la recta, calcular intersecciones. O sea, es todo muy elemental que con álgebra lineal del CBC básicamente lo pueden resolver, hacer este gráfico, pero bueno, es todo un trabajo que hay que hacer, digamos. Y entonces acá Z0 en este caso es 6 por, ¿cómo era la función? Perdón. Creo que era 4 por x1, ¿no? 4 por 12. Puede ser que sean al revés, perdón, x1 y x2, sí, o yo estoy mirando mal. Sí, tenés razón, gracias. Okay.
No le agarré la mano como... Tengo otro programita para dibujar directamente, pero este me permite dibujar en la pantalla y todavía no le agarré la mano cómo borrar esas cosas, pero ya de a poco le voy a ir agarrando la mano. Sí, gracias. Sí. Este es x1 igual a 15 y x2 igual a 2. Y la función, si no me acuerdo mal, era 4 por x1 más 6 por x2. Así que esto queda 4 por 15 más 6 por 12. Si hago toda esta cuenta, 60 más 22 es 132. ¿Sí? Entonces acá resolvimos este problema ya completamente. En esta región, el máximo de la función se alcanza en este puntito de acá, en este vértice del polígono, y lo que vale es 132. ¿Sí? Entonces ahí resolvimos el problema. ¿Está bien? Entonces, lo que dice acá, si vamos desplazando, se va aumentando, y podemos resolverlo simplemente buscando en qué momento la recta deja de tocar o se va, digamos, del polígono. ¿Está bien? Todo bastante elemental, pero a partir de este ejemplo tan simple podemos deducir varias cosas que al principio no eran nada obvias. Una, bueno, primero esto ya lo habíamos visto, la región sobre la que optimizamos está definida por intersección de semiplanos. Entonces, la región, si es acotada como en este caso, forma un polígono, ¿sí? Entonces, la programación lineal básicamente en el plano es, después vamos a ver en general cómo se llama esa figura, pero en el plano es una región que forma un polígono. Queremos encontrar el máximo o mínimo de una función lineal sobre un polígono. Y lo que vimos es como esto lo vamos desplazando a la recta hasta que deja de tocar a la figura. Bueno, entonces el máximo o el mínimo se va a alcanzar en un borde, ¿sí? Entonces esa es la primera cuestión importante, de diferencia de maximizar una función cualquiera. Si yo hago una función cualquiera, el máximo puede estar en cualquier lado, ¿sí? Pero en estas funciones lineales, en una función lineal, el máximo sobre una región se alcanza siempre sobre el borde, nunca se puede alcanzar en el interior, ¿sí? O sea, porque nosotros vamos desplazando hasta que deje de tocar. Entonces, no, si está, es como, así como veíamos, si tengo una recta que pasa por el interior, acá sí, siempre, todavía me cuesta, bueno, no la dibujo porque tengo que hacer varias cosas, pero si tengo una recta que pasa por el interior, entonces quiere decir que todavía la puedo desplazar, ¿sí? Solamente una recta que ya no toque ningún punto del interior es una recta que no puedo desplazar, ¿sí? Porque si tengo un punto del interior, quiere decir que hay toda una bola que está incluida en mi conjunto, entonces me puedo seguir desplazando, ¿sí? Entonces, los máximos o mínimos de una función lineal siempre se alcanzan en el borde. Y más aún, esto lo podemos ver también acá, en este caso se alcanza en un vértice. Podría haber pasado que justo la recta esa verde sea paralela a alguno de los lados, entonces en ese caso se alcanzaría el máximo o el mínimo en todo un lado, ¿sí? Si justo fuera paralela, por ejemplo, a este lado 5, 6, 5, 16, 15, 12, entonces en todo ese lado se alcanzaría el máximo de la función, ¿sí? Pero en particular se alcanza en los dos vértices de ese lado, ¿está bien? Entonces pueden pasar dos cosas, o que el máximo se alcance en un solo punto que sea un vértice, pero por ahora pensando todo en un polígono, después vemos en más dimensiones, pero en un polígono, si el polígono es acotado, puede pasar o que se alcance en un vértice, o que se alcance en todo un lado del polígono, incluyendo los dos vértices, ¿sí? Pero en particular lo que nos interesa es que siempre alguno de los vértices va a ser un máximo de la función. Y también al revés, siempre habrá un vértice que sea el mínimo de la función, ¿sí? Podría ser que sea más puntos, podría ser que sea todo un lado, pero por lo menos algún vértice siempre va a haber donde se alcanza el máximo y el mínimo de la función lineal, ¿sí? ¿Está bien? Este es por ahora el método gráfico. Después vamos a formalizar todo, pero gráficamente parece que es bastante intuitivo y se lo pueden creer, digamos, en este gráfico. Voy moviendo, bueno, cuando me salgo del conjunto, sí o sí tengo que estar tocando el borde del conjunto, y sí o sí tengo todo el lado completo o un vértice, ¿sí? Porque los lados también son rectos, entonces, y la función que yo tengo es una recta, entonces siempre no puede ser que toque un pedazo de segmento, ¿sí? Si toca un pedazo de segmento, como es una recta, tiene que tocar todo el segmento, ¿sí? Entonces, toca un punto, un vértice del segmento, toca todo un vértice completo, la última recta, digamos, antes de irme. Entonces, en particular, el máximo mínimo siempre se alcanza sobre un vértice, entonces eso ya nos da un algoritmo, acá lo hicimos gráficamente, pero en principio ya tenemos un algoritmo bastante concreto para resolver un problema de programación lineal, que es calcular todos los vértices del polígono. No sé cómo, todavía no vimos cómo calcularlo, pero digamos, si pudiéramos calcular, no parece muy difícil, por lo menos en el plano, es intersección, todos los vértices son intersección de rectas, tenemos que ver cada una de las restricciones, esto es lo que hemos visto antes, cada una de estas restricciones es un semiplano definido por una recta, entonces los vértices se dan en intersecciones de rectas, entonces
podemos ir calculando las intersecciones entre las rectas, y después tenemos que ver cuáles de esas intersecciones son realmente puntos de la figura, de la región esta donde estamos optimizando, y después evaluamos la función sobre todos esos vértices. O sea, es como tenemos dos algoritmos. Uno es el gráfico, lo que vamos a hacer gráficamente, que es ir desplazando la recta hasta que se vaya el conjunto. Gráficamente lo podemos hacer. Pero si tenemos todas las ecuaciones y no hacemos ningún gráfico, una posibilidad es tratar de calcular todos los vértices y evaluar la función en cada uno de esos vértices, y ahí alguno de esos va a ser el máximo. O sea, buscamos cuál es el mayor de todos los valores y ese va a ser el máximo, ¿sí? Entonces eso ya nos da un algoritmo muy concreto. Que al principio, como decía, al principio no está muy claro si yo tengo una región y una función, bueno, ¿dónde va a estar el máximo? ¿Qué hago exactamente para calcularlo? Son infinitos puntos, no sabemos. Para programación lineal es bastante simple. Podemos calcular todos los vértices y evaluar en cada uno de esos vértices y calcular el máximo, ¿sí? Este algoritmo, aunque parece muy simple y parece bastante barato, digamos, en cuanto a complejidad, no parece algo muy complejo, después vamos a ver que puede ser bastante complejo porque a medida que voy agregando ecuaciones, la cantidad de vértices puede ir aumentando en forma exponencial, ¿sí? Puede ser exponencial en función de la cantidad de ecuaciones. Entonces, al final tengo que evaluar en una cantidad exponencial o una cantidad que va creciendo exponencialmente de vértices. Podría ser que, aunque sean no muchas ecuaciones, tenga que evaluar muchísimos vértices. Entonces, no es el método óptimo. Eso es lo que vamos a hacer. El método simplex es un método muy eficiente para resolver este problema, pero por ahora nos conformamos con que existe alguna forma de resolverlos. El método gráfico es muy concreto, pero es en el plano. Y esto, bueno, no lo vimos todavía en el espacio, pero se lo pueden imaginar también si estamos en el espacio. A ver si puedo dibujar acá. No sé si tengo, por ejemplo, una figura en el espacio. Digamos que tengo un cubo. Esta sería mi región, también definida por semiespacios. ¿Sí? Cada una de las restricciones me define un semiespacio, que es una ecuación lineal, o sea, es un plano y todo lo que queda de un lado del plano. Como que una ecuación sería, por ejemplo, si acá está el origen, tenemos los ejes, Z, por acá atrás está Y. Entonces, este plano de acá, por ejemplo, sería, este es el plano x igual a 0, es y igual a 0. Entonces, toda esta región quedaría en la región y mayor o igual que 0. ¿Sí? Todo este cubo que dibujamos queda en la región y mayor o igual que 0. Y ahora una función lineal, si yo agarro una función lineal f de x1, x2, x3, o f de x y z, en este caso sería la función algo por x más algo por y más algo por z. ¿Sí? Todo esto lo estoy haciendo ahora súper informal. Después vamos a formalizar todo, de ponerle nombres, funciones lineales, todo eso vamos a formalizar, pero es bastante simple por ahora. Y una función de este tipo esto define de nuevo lo mismo que antes. Si yo fijo un valor de todo esto, le fijo un valor, define un plano en el espacio. Entonces, acá es como que ahora tengo que optimizar, acá es difícil de dibujar las cosas, pero digamos como que tengo que optimizar sobre ir variando este plano, moviendo este plano y ver en qué momento deja de tocar al polígono al cubo en este caso. Lo voy variando mientras vaya aumentando mi función hasta que deje de tocar al cubo. ¿Sí? Entonces lo mismo, va a tocar, o ahora puede pasar varias cosas. Cuando me fui, estoy tocando un vértice, o un lado, o toda una cara del cubo. Pero de nuevo lo mismo, seguro algún vértice, el máximo se alcanza también en algún vértice. ¿Sí? Porque por más que toque toda una cara completa o todo un lado completo, cuando me voy, los vértices también están incluidos. ¿Sí? Entonces, siempre, al menos en algún vértice, al menos tengo un vértice donde se alcanza el máximo. ¿Sí? Entonces lo mismo, podría calcular los 8 vértices de este cubo y después evaluar la función en cada uno de esos vértices. ¿Sí? Entonces, este método que vimos recién gráficamente, lo puedo hacer gráficamente solamente en el plano porque es muy difícil graficar en el espacio, pero la conclusión sirve para cualquier dimensión. Lo vamos a después demostrar todo, pero básicamente la idea simple es que es eso, los máximos y mínimos de las funciones lineales sobre conjuntos definidos por restricciones lineales se alcanzan en los vértices, o en algún vértice. Los vértices los puedo calcular resolviendo ecuaciones lineales, y entonces tengo un algoritmo para poder resolver el problema de programación lineal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto vimos todo de programación lineal, cómo es el problema, y que se puede resolver de alguna forma, ya casi que con esto pueden, si tienen un poco de experiencia de álgebra lineal para calcular estas intersecciones y un poco de experiencia de programación, ya con eso pueden empezar si quieren
podrían ya hacer un programa para resolver un problema de programación lineal buscando todos los vértices, ¿sí? Entonces pasamos a la parte de programación semi-infinita. Sí. Digamos, la materia es programación semi-infinita, así que lo que vamos a ver ahora en, no sé, en 10 minutos, 20 minutos, es casi como un resumen de toda la materia, así que esta parte va a ser bastante más en el aire que lo que acabamos de hacer. No esperen entender todo profundamente lo que vamos a ver ahora, es como simplemente para tener una idea general de qué se trata la materia, de dónde aparecen estas restricciones de programación semi-definida. Este es un ejemplo, como decía, la parte que yo trabajo, digamos, de investigaciones en polinomios, y especialmente en esta parte es escribir un polinomio como suma de cuadrados, o optimizar, calcular máximos y mínimos de polinomios. Entonces vemos un ejemplo concreto, que es, tenemos un polinomio en una variable, después lo vamos a generalizar a varias variables, pero tenemos un polinomio en una variable, y queremos saber si f de x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Queremos saber si este polinomio es positivo para todos los números reales, también para todos los x reales. Este problema, así planteado, también es algo que uno podría tratar de resolver a mano, digamos a mano, con las herramientas que uno tiene de análisis, calcular, por ejemplo, las derivadas, ver dónde se anulan las derivadas, y eso nos da los posibles mínimos del polinomio, y bueno, ver si esos mínimos son mayores o iguales que 0. Es algo que uno podría hacer, pero por ejemplo ya ese mismo problema, la derivada es un polinomio de grado 3, entonces ya encontrar las raíces de un polinomio de grado 3 no es tan simple. Entonces resolver este tipo de problemas ya trae problemas, no es fácil resolverlo simbólicamente, necesitamos a calcular raíces numéricamente o hacer alguna otra cosa, que es lo que vamos a hacer de programación semi-definida, ¿sí? Entonces, es donde aparecen estas cosas, queremos ver si el polinomio es mayor o igual que 0. O equivalente podría ser, uno quiere hallar el mínimo de un polinomio, entonces uno podría ir como sumándole de a poco y ver cuáles son los polinomios mayores o iguales que 0. Si yo quiero ver si este polinomio, si quiero hallar el mínimo de esto, entonces supongo que calculo esto y me digo que sí, que esto es mayor o igual que 0, entonces el mínimo ya sabemos que es mayor o igual que 0 también. Entonces le resto 1 y bueno, me fijo si sigue siendo un polinomio mayor o igual que 0, y entonces si sigue siendo, bueno, entonces el mínimo era mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces, en general, determinar si un polinomio es positivo o calcular el mínimo de un polinomio son problemas bastante equivalentes, salvo que uno es como un conjunto, tengo que hacer muchos problemitas para poder calcular el mínimo. Este es como un problemita particular. Pero nos concentramos por ahora en este problema particular, decidir si este polinomio es positivo, mayor o igual que 0. Y una propiedad que vamos a ver más adelante es, en una variable, un polinomio en una variable, si el polinomio es no negativo, o sea, si es mayor o igual que 0 en todos los reales, siempre lo puedo escribir como suma de cuadrados, ¿sí? Siempre puedo escribir f como un polinomio al cuadrado más otro polinomio al cuadrado más un conjunto de polinomios al cuadrado, ¿sí? Así, si yo agarro un polinomio f y lo escribo, por ejemplo, como 3x más 1 al cuadrado, esto sería un ejemplo, ¿no? Más 2x cubo menos 7x más 8 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta escritura de un polinomio como suma de cuadrados, ya podemos asegurar que el polinomio es siempre mayor o igual que 0, porque esto es un cuadrado, entonces es mayor o igual que 0 para todo x. Y esto también es un cuadrado, entonces es mayor o igual que 0 para todo x, ¿sí? Entonces, la parte que es fácil es ver que si mi polinomio es suma de cuadrados, lo escribo como una suma de cuadrados, entonces, o como un solo cuadrado, pero en general como una suma de cuadrados, entonces el polinomio es mayor o igual que 0 para todo x, ¿sí? ¿Está bien? Esa parte es fácil. La otra parte es difícil, no tan difícil para una variable, pero es un problema mucho más complicado. Ver si cualquier polinomio positivo lo puedo escribir como suma de cuadrados, ya es más complicado. En una variable vale, no es difícil de demostrar eso, también más adelante lo vamos a demostrar, pero en una variable se cumple, no en cualquier cantidad de variables se cumple que positivo implique suma de cuadrados, pero en una variable vale, si es positivo o mayor o igual que 0, siempre lo puedo escribir como suma de cuadrados. Entonces, en este problema lo que nos interesa es, como queremos saber si es mayor o igual que 0 el polinomio, es lo mismo que pensar, queremos saber si lo puedo escribir como suma de cuadrados. ¿Está bien? Entonces, este es básicamente el problema que planteamos, que es un problema que se resuelve con programación semi-infinita. Definir si un polinomio cualquiera lo puedo escribir como una suma de polinomios al cuadrado. Entonces, ahora vemos rápidamente cómo convertirlo esto en un problema de programación semi-infinita. Si agarramos una función, agarro el polinomio f, y si supongo que ya conozco esta escritura como suma de cuadrados, esto lo puedo escribir matricialmente de esta forma, ¿sí?
si uno hace la cuenta, esto es como un producto interno, ¿no? Lo escribo acá, pero todas estas cosas, como digo, la parte de la geolinea es bastante simple, pero bueno, depende cuán fresco lo tengan, hay que ir haciéndolo de a poco, P1, P2 hasta PS, lo multiplico por esta matriz, por PS, y bueno, esto es, tengo que hacer esta fila por esta columna, es una matriz, esta es una matriz de 1 por N, o 1 por S, y esta es una matriz de S por 1, ¿sí? Entonces, todo esto, estos son polinomios, no son números, pero es lo mismo para matrices. Entonces, todo esto nos quedaría como una matriz de 1 por 1, ¿sí? ¿Está bien? Es una matriz de 1 por S, S por 1, es una matriz de 1 por 1, ¿y qué es la matriz? Es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, o sea, P1 al cuadrado, más P2 al cuadrado. Más PS al cuadrado. ¿Bien? Entonces, por ahora simplemente cambiar la notación. Esta escritura de acá, P1 al cuadrado más P2 al cuadrado, los podemos escribir como este producto de matrices. Pero esta, que por ahora es bastante simple, en general programación similar es muy divertido, muy interesante, porque son todo este tipo de trucos. Es como que todos los problemas son hacer trucos. Por ejemplo, acá suma de cuadrados, bueno, lo puedo escribir. Este primer truco ya convertí una cosa que era una suma de cuadrados, lo convertí en un producto de matrices, ¿sí? Entonces, este es el primer truco. Están muy buenas las aplicaciones, como siempre me dicen, esto sí, qué lástima no se me ocurrió, o si se me hubiese ocurrido, que como las cosas, no sé, a mí me da como que me gustaría que se me hayan ocurrido esas cosas. Y hay muchas aplicaciones que son bastante recientes, o sea, no es que son cosas que se conocen de hace 200 años, son cosas, varias de las cosas son de los 90 o de los 2000, o sea, cosas, por lo menos para mí, cosas que podría haber pensado en algún momento. Pero sí, son todas muy divertidas, son todos truquitos que uno va haciendo y convertir un problema que parece que nada que ver, llevarlo a un problema de programación semifina, son todos varios trucos. Entonces acá, por ejemplo, el siguiente truco es, metemos una matriz entre medio, matemos la matriz identidad entre medio, ¿sí? Es un producto de matrices, agregamos la matriz identidad, multiplicar por una matriz identidad no cambia nada, así que la podemos meter. Y acá, si se fijan, es como ya apareció, parece un poco tirado de los pelos, pero apareció una matriz semidefinida positiva. ¿Qué es una matriz semidefinida positiva? Hay varias definiciones equivalentes, pero la que vamos a usar ahora es una matriz definida positiva o semidefinida si todos los autovalores son mayores o iguales que 0. Esa es una de las definiciones de matriz definida positiva. Que todos los autovalores, es la más simple tal vez, que todos los autovalores sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces la matriz identidad, los autovalores, como es una matriz diagonal, los autovalores son exactamente los valores de la diagonal, así que son todos 1, bueno, es una matriz definida positiva. ¿Está bien? Por eso acá parece todavía medio trucho porque, bueno, si cada vez que aparece una matriz de identidad decimos que es una matriz definida positiva, bueno, parece que cualquier problema podemos meter una matriz definida positiva. ¿Sí? Pero para convencerlos un poco más de que acá la propiedad de definida positiva es importante, fíjense si hubiésemos cambiado estos numeritos, ¿qué pasa si cambio este 1 por un 3, por ejemplo? Si cambiamos el primer 1, si lo cambiamos por un 3, acá tenemos P1, PS, multiplicado, y acá es lo que dice, ponemos un 3 ahí. 1, 1, P1, PS. ¿Qué es lo que nos da esta cuenta? Esto es lo que les decía, las cosas de la geometría son todas muy elementales, pero tampoco son tan obvias. Uno tiene que estar acostumbrado a este tipo de cuentas. ¿Qué efecto produce acá cambiar este 1 por un 3? Les pregunto para ver eso, para ver si estamos, si van siguiendo. Es bastante, no sé si es simple o no, depende también de la práctica que tengan con estas cosas. ¿Qué les parece que va a quedar este producto? Queda 3P1 cuadrado, ¿no? Claro, muy bien. El único que cambia es el primero, el 3P1 al cuadrado. ¿Sí? Porque la forma de pensar, por ejemplo, es este producto, matriz diagonal por P1 hasta PS, cuando hacemos a la izquierda, multiplicamos por una matriz diagonal, esto multiplica las filas de esta matriz de acá. Entonces, todo esto es igual a 3P1, P2, PS, ¿no? Esto es lo que queda cuando hacemos este producto. Entonces, después multiplicar esta matriz por esta, bueno, ahí sí es producto coordenada, es P1 por 3P1, 3P1 cuadrado, y los demás quedan P2 al cuadrado, P3 al cuadrado.
PS al cuadrado. ¿Sí? Chat, perdón, no tenía abierto el chat. Cambiaste el valor de P1 en algún PI. ¿Cómo? Perdón. Así que no afecta al primero. Así que afecta. Solo afecta al primero, sí, exactamente, sí. Solamente cambié el primer 1 por un 3, entonces lo único que cambia es, cambiamos este 1, el 1 que había lo cambiamos por un 3. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, si pensemos al revés, que tenemos un polinomio que se escribe como producto así, tenemos un vector de polinomios, P1PS, y lo escribimos así, pero en vez de acá un 1 ponemos un 3, bueno, ya no es exactamente esta suma al cuadrado, pero es 3 por P1 al cuadrado más P2 al cuadrado, entonces, en particular, sigue siendo un polinomio positivo, mayor o igual que 0, porque lo multiplicamos por un coeficiente positivo. ¿Sí? Si ponemos un 0, lo único que haríamos es como que desaparece. Si ponemos un 0, desaparece 0 por P1 al cuadrado, desapareció el P1. Y si ponemos un negativo, ahí nos quedaría, por ejemplo, menos 3 P1 al cuadrado, o menos 1 P1 al cuadrado. Ya cuando en esta cuenta tenemos menos P1 al cuadrado, ¿sí? Si nos aparece algo negativo, si f es menos P1 al cuadrado, más P2 al cuadrado, más PS al cuadrado, bueno, acá ya no podemos, esto podemos decir que es mayor o igual que 0, y bueno, ya no lo podemos asegurar, no lo sabemos, podría ser que sí, podría ser que justo acá, por ejemplo, que P2 sea igual a P1 y esto se cancele, o sea, podría pasar que esto siga siendo mayor o igual que 0, pero así nomás, sin saber quiénes son P1 y P2, ya no lo podemos asegurar. O sea que esta escritura así no nos sirve para asegurar que nuestro polinomio, nuestro problema es poder asegurar que nuestro polinomio f es suma al cuadrado. Si lo escribimos de esta forma con números negativos, no nos dice nada si es... Nuestro problema es saber si el polinomio es positivo, no nos dice nada si es positivo o no. ¿Sí? Entonces, para poder asegurar que esto es positivo, que este polinomio f es positivo, tendríamos que llegar a una escritura así, que no hace falta tener la identidad, sino una matriz, en este caso diagonal, pero con todos valores mayores o iguales que 0 en la diagonal. ¿Sí? Entonces ahí por lo menos lo comento un poco más de que lo que importa en este caso es que los valores sean positivos, como los valores de la diagonal son los autovalores, entonces lo que importa en este caso es que esta matriz sea definida positiva, ¿sí? Que los autovalores sean todos mayores o iguales que 0. Pero todavía estamos muy lejos de que esto nos sirva para resolver el problema porque queremos encontrar los polinomios P1, PS, y acá es como que parece que ya lo sabemos, o sea, si ya sabemos los P1, PS y ponemos una matriz, bueno, perfecto, pero nosotros en general empezamos con el polinomio F, y bueno, ¿quién es P1, P2, P3? No tenemos ni idea de quiénes van a ser, ¿sí? Son muchos posibles polinomios infinitos, así que por ahora parece que seguimos muy lejos, pero por lo menos apareció como que a partir de acá, bueno, ya vamos dando varios pasos, pero por lo menos apareció algo que parece una matriz semidefinida positiva, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es, en vez de tener polinomios P1, P2, PS, tratar de escribirlos como polinomios genéricos y poder calcular los coeficientes, ¿sí? El polinomio P1, acá toda esta notación, o sea, el polinomio P1, supongamos que f está f de grado 2D, ¿no? Entonces, una cosa que uno puede ver rápido también es que los polinomios P1 hasta PS son todos de grado menor o igual que D. ¿Sí? ¿Esto por qué? ¿Por qué no puede haber cosas de grado más grande que D? Yo quiero que f sea suma de cuadrados de P1 al cuadrado hasta PS al cuadrado. Y una propiedad que uno puede ver rápido es que los polinomios estos P1, PS tienen que ser todos de grado menor o igual que D. ¿Por qué no puede haber algo de grado mayor que D? Porque cuando elevamos al cuadrado, si yo tengo, por ejemplo, supongamos que P1 es 7, no sé, x a la d más 1, más cualquier cosa, cuando elevamos de grado más chico, cuando elevamos al cuadrado nos queda 49, x a la 2d más 2, ¿sí? Nos queda algo coeficiente positivo. Y aunque tuviera coeficiente negativo acá, si acá tenía un menos 7, también al cuadrado es menos 7 al cuadrado, sigue siendo positivo. Entonces, el coeficiente principal de un cuadrado siempre es positivo. Entonces, si agarro el polinomio de estos de grado más grande, ese término nunca lo voy a poder cancelar con otros términos, ¿sí? Las cosas de grado más chico podrían cancelarse entre sí. O sea, cuando uno hace esta suma de cuadrados, podría haber cancelaciones entre sí. Pero el polinomio principal, el monomio principal, el primer término, digamos, del polinomio de grado más grande, no lo puedo cancelar con otras cosas, porque todos los que tienen ese mismo grado van a tener todos coeficientes positivos.
Entonces, toda esta cosa la estoy diciendo todo muy rápido, después lo vamos a ver todo, pero bueno, una propiedad que podemos ver rápidamente es, si f de grado 2D, los polinomios P1, PS son todos de grado menor o igual que D. ¿Sí? Podría haber cosas de grado más chico, sí, pero no puede haber cosas de grado más grande que D. Entonces, si P1, por ejemplo, lo escribimos como C0 más C1 x a la 1 más C2 x al cuadrado más CD, perdón, CD x a la d. Sí, perdón si esta parte va a quedar un poco rápida, pero es simplemente eso, como tratar de justificar y mostrarles algún ejemplo concreto donde aparezca optimización semidefinida. Entonces, en este caso, el problema que queremos es encontrar estos coeficientes C0, C1, C2 hasta CD para cada uno de los polinomios. Entonces, cada polinomio lo podemos escribir así, como combinación de los monomios estos, de las potencias de x, 0, de 1, x al cuadrado, x cubo hasta x a la d, con ciertos coeficientes, ¿sí? Y acá de nuevo, matricialmente, esto lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Este vector que teníamos de polinomios P1, P2 hasta PS, lo puedo escribir como este producto de matrices. Esta matriz es una matriz de S filas, la misma cantidad de polinomios, y D más 1 monomios, ¿sí? Acá está enumerado medio raro, esto empieza en 0, que es una matriz siempre empezamos en 1, pero como los exponentes empiezan en 0, bueno, está numerado así un poco raro. Pero si fíjense, si uno hace todo este producto de esta matriz por esta matriz columna, hay que hacer la primera fila, es esta de acá, la primera fila por la columna esta. Entonces queda el polinomio P1, queda C1, 0 por 1, más C1, 1 por X, más C1, 2 por X al cuadrado, así quedan los coeficientes del polinomio 1 multiplicados por las potencias de X. Entonces, este P1, P2, PS, que es lo que queremos calcular, en el fondo es lo que no sabemos que queremos calcular, lo podemos escribir de esta forma. Entonces ahora lo que convertimos en encontrar los polinomios en encontrar esta matriz de coeficientes, ¿sí? Lo que necesitamos es encontrar esa matriz de coeficientes. ¿Está bien? Entonces, este producto de matrices que tenemos acá, ahora lo podemos escribir de esta forma. Lo podemos escribir como, esta matriz C que aparece acá es la matriz que teníamos recién, toda esta matriz de acá. Esta es la matriz C. Entonces, nuestro producto de los PI transpuestos por los PI como columna, los podemos escribir de esta forma, ¿sí? Los monomios, las potencias de X, 1x hasta X a la D, C transpuesta por C, o sea, lo escribo acá para que quede más claro. Escribimos esto, P1 hasta PS, lo escribimos como la matriz que habíamos puesto recién, C1, 0, C1, D, CS0, CSD, y acá 1x, x al cuadrado, x a la d. Esta es nuestra matriz de los coeficientes, de los polinomios. Y entonces este producto, esto lo llamamos la matriz C. Entonces este producto, P1, PS, transpuesto, P1 PS por P1 PS, que es lo que queremos calcular. Este producto, esto es lo mismo que el vector P1 PS transpuesto, ¿no?, por P1 PS. Sí. Si está entrando gente, vi que alguien entró, no se preocupen, toda esta parte es un poco avanzada, pero es simplemente una introducción a la programación semifinita. Después, más adelante lo vamos a ver con más cuidado. Parece que entraron y ya estamos súper avanzados en la materia, pero no. Estamos simplemente contando la materia rápidamente, toda la materia completa en 10 minutos, así que no se preocupen si es un poco volado todo esto. Entonces, este polinomio, entonces esto, por lo que acabamos de ver recién, P1 hasta PS es C por esta cosa. Entonces, transpuesto nos queda, digamos, tenemos acá, ¿no? P1 PS es C por X por 1 hasta X a la D. Entonces, P1 transpuesto, todo esto transpuesto, es 1 X a la D por C transpuesto, ¿sí? De nuevo, todas son propiedades de álgebra lineal que hay que recordar. Un producto de matrices transpuesto, que es cada una de las matrices transpuestas y dada vuelta, ¿sí? O sea que esto transpuesto es escrito como fila, y C, bueno, transpuesto simplemente la matriz C transpuesta, ¿sí?
Entonces todo esto queda esto de acá, 1x a la d por c transpuesta, y por este polinomio de acá es, este vector de acá P1PS es esto de acá. Así que queda c 1 x a la d. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, convertimos nuestro problema en decidir, por ahora, si tenemos una suma cuadrada, lo podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Por ahora es como que reescribimos. Si tenemos una suma de cuadrados, entonces lo podemos escribir de esta forma, nuestro polinomio f, con C una matriz de coeficientes, ¿sí? Una matriz de este tamaño, y C transpuesta por C, y ahora queda una matriz, cuando hacemos ese producto, una matriz de D más 1 por D más 1. Y esta matriz es también una matriz semidefinida positiva. Esta ya es otra propiedad de matrices semidefinidas positivas. Cuando hacemos un producto de una transpuesta, esta es una matriz C cualquiera ahora, porque es la matriz de coeficientes de polinomios. Una matriz C cualquiera, la multiplico por su transpuesta, siempre nos queda una matriz definida positiva. Eso lo vamos a ver más adelante. Es bastante simple con algunas definiciones de matrices definidas positivas, pero esta matriz de acá, no importa qué matriz de coeficientes pongo, siempre queda una matriz cuadrada, simétrica y con los autovalores todos mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, lo que descubrimos es que si f se escribe como suma de cuadrados, entonces lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir como el vector de monomios por una matriz definida positiva, que es esta, C transpuesta C, por la columna de monomios. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que sabemos separar es que existe esa matriz. Y ahora podemos pensar al revés. Supongamos que encuentro una matriz definida positiva que hace que se cumpla esta igualdad. Si encuentro una matriz definida positiva que haga que se cumpla esta igualdad, eso también nos da una descomposición como suma de cuadrados. Porque, estas son todas cosas que estoy diciendo súper rápido, pero después las vamos a todas ver con... Perdón que le repito siempre lo mismo, pero me preocupa que ya salgan todos corriendo, pero después las vamos a hacer todo con más cuidado. Esta matriz C transpuesta C es una matriz definida positiva y vale al revés también. Cualquier matriz semidefinida positiva la puedo escribir como C transpuesta por C. Esto depende de cuántas cosas hayan visto de álgebra lineal. Esta se llama la descomposición de Cholesky de una matriz definida positiva. Cualquier matriz definida positiva la puedo escribir como un producto de una transpuesta por una matriz. O sea, de matriz y el producto de la transpuesta de la matriz y la matriz. Entonces, vale también al revés. Si puedo encontrar una matriz Q definida positiva tal que se cumpla esta igualdad, tal que se cumpla 1x a la d por q por 1x a la d, entonces mi polinomio f lo voy a poder escribir como suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces ahí apareció, después de todo esto, que lo hicimos muy rápido, apareció el problema de dónde aparece naturalmente una condición de matrices definidas positivas, y acá también se ve un poco por qué aparece bastante. Simplemente el hecho de multiplicar una matriz transpuesta por una matriz C, ya nos queda siempre una matriz definida positiva. Entonces, en cualquier lugar donde aparezca algo así como un producto de transpuestas, va a quedar una matriz definida positiva, y bueno, podemos tratar de optimizar sobre esas matrices. ¿Sí? En este caso, o sea, el problema, lo escribo ahora como quedó. La conclusión de todo esto que sacamos. F es mayor o igual que 0 en R, ¿sí? O sea, eso quiere decir para todo R, para todo X en R, si solo si existe una matriz Q semidefinida positiva, tal que una matriz semidefinida positiva, tal que F es igual a 1x a la d por la matriz Q por 1x a la d. ¿Sí? Si F mayor o igual que 0, sí, solo sí existe esta matriz. Y la demostración, o sea, si uno, para este lado, es lo que fuimos haciendo, son todos los pasos que fuimos haciendo. ¿Sí? Y para el otro lado, el que nos interesa, supongamos que encontré una matriz Q, la demostración de esta parte es la que nos interesa. Supongamos que encontré una matriz Q que cumple esto. Quiero ver que entonces F es suma de cuadrados, o que F es positivo, pero vemos que F es suma de cuadrados y por lo tanto es positivo. Entonces la demostración es Q, la puedo descomponer de esta forma, C transpuesta por C. Esta es la descomposición de Cholesky, es lo que vamos a ver en la materia. Esto es una propiedad bastante
común de matrices definidas positivas, pero depende si estuvieron en alguna materia matrices definidas positivas. Esta es la descomposición de Cholesky, entonces F es igual a 1x x a la d por C transpuesta por C por 1x x a la d. Y esto de acá, cuando uno hace este producto, esto nos da exactamente lo que teníamos antes. Esto es P1 hasta PS. ¿Sí? Una vez que acá tenemos una matriz cualquiera de coeficientes, cuando hacemos este producto, nos queda una matriz, esta es como una matriz de D más 1 por D más 1, o podría ser de distinto tamaño, pero la que teníamos era de S más 1 por D, pero de S por D más 1, pero en general podemos pensar también que de D más 1 por D más 1. Entonces, cuando hacemos este producto, o pensemos directamente si era de S por D más 1, nos queda esta matriz, P1PS. ¿Sí? O sea, una vez que encontramos la matriz Q, la descomponemos C transpuesta por C, y C por este vector de monomios nos da exactamente los polinomios. ¿Sí? O sea que todo esto fueron un montón de pasos bastante complicados y ingeniosos, pero llegamos a esto. Si encuentro una matriz Q tal que, una matriz Q definida positiva que cumple esto, entonces encuentro una escritura como suma de cuadrados que viene dada por esta matriz de acá. Y entonces puedo asegurar que mi polinomio f era positivo. Así que todo eso es la aplicación de una aplicación un poquito avanzada, pero está mal porque concretamente hay muchas aplicaciones que nos da una aproximación, la fracción semifinal nos da aproximación, acá en este caso es súper exacto, digamos. Si f es suma de cuadrados, sí, solo sí existe esa matriz definida positiva. ¿Sí? Entonces, repasando ahora con nuestro problema original, que era este, queremos ver si existe una matriz, esta matriz de acá, A11, A12, y lo único que pedimos es que la matriz sea simétrica. Matrices definidas positivas siempre las consideramos simétricas, todo eso lo vamos a ver más adelante. Queremos ver que exista una matriz de esta forma, que sea definida positiva. Eso ¿por qué es simétrica? Porque cuando hacemos esto, C transpuesta por C es una matriz simétrica también. ¿Sí? C transpuesta por C, si la transponemos, nos queda de nuevo C transpuesta por C. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver si existe una matriz simétrica que cumple esto, pero más aún que sea una matriz definida positiva. Entonces, queremos ver si existe una matriz definida positiva que cumple esta igualdad de acá. ¿Sí? Y ahora si empezamos a resolver esta igualdad de acá, si empezamos a resolver esto de acá, ¿sí? Quedó un poquito más, quería hacerlo más rápido, pero me llevó más tiempo del que pensaba, pero espero por lo menos que les dé una idea de cómo aparecen estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos resolver esta ecuación de acá. Entonces, cuando hacemos esta cuenta, 1x, x al cuadrado, a 1, 1, 1, 2. Acá como es simétrica, está dos veces lo mismo. No hay que poner 1, 2 y 2, 1. Es como es simétrica, repetimos directamente el coeficiente. ¿Sí? Queremos que esto sea igual a nuestro polinomio f, pero cuando hacemos esta cuenta, nos queda, por ejemplo, 1x al cuadrado. Y acá lo que hemos dicho, esto por esto nos queda en polinomio. Nos queda acá el polinomio a1, 1 más a1 por 1 más a1, 2 por x, más a1, 3 por x al cuadrado, a1, 2 más a1, 2 más a2, 2x, más a2, 3 x al cuadrado, y acá a1, 3 más a2, 3, no, a3, 2 x más a3, 3 x al cuadrado. Y ahora cuando hacemos todo esto, ahora sí nos queda un único polinomio. Cuando hacemos todo este producto, 1 por este, más algo por x, más este por x, más este por x al cuadrado, nos queda 1 por... Sí. Perdón, interrumpí. Cuando corregiste el A32, lo habías dejado en 2,3 porque... Ah, sí, tienes razón. Esto es 2,3, sí. Sí, tienes razón. Porque como es simétrica, ponemos todo, los dos coeficientes son iguales, sí, 2,3. Está bien, gracias. Entonces queda 1 por a1, 1 más a1, 2x más a1, 3x al cuadrado más a1 más x por a1, 2 más a2, 2x más a2, 3x al cuadrado más
x al cuadrado por a13 más a13x más a23x más a33x al cuadrado, ¿no? Esto es este producto. Cuando despejamos todo esto, no lo escribo todo ahora igual, pero nos queda, por ejemplo, el A11 solo aparece acá, ¿no? Acá es el único lugar donde aparece, entonces nos queda A11 por 1. Y después todo lo que sigue, esto por ejemplo ahora viene A12, bueno, escribo un poco, A12 por x, más A13x al cuadrado, más, de nuevo, A12x, más A22x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se fijan ahora, por ejemplo, el único coeficiente del 1, el monomio 1, o sea, el x a la 0, el término 1, solamente aparece multiplicado por A11, ¿sí? Entonces, nuestro polinomio es como, por ahora es como A11 por 1, más el término x también solamente aparece acá y acá. Si se fijan todos estos, acá aparece 1x al cuadrado, acá aparece x al cuadrado, x al cubo, y acá aparece x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Entonces el x solamente aparece así como A12 más A12 de nuevo, acá, por x. Y bueno, el x al cuadrado sí aparece varias veces ahora, A13, x al cuadrado, más el A22 acá. Y después acá aparece de nuevo el A13, está de nuevo. Todo esto lo estoy haciendo un poco rápido, pero este sí es elemental, es hacer la distributiva esa que está ahí arriba. A13x al cuadrado. Bueno, más otros términos, ¿sí? Entonces, esta igualdad de matrices, cuando uno resuelve, digamos, despejamos todo esto lleva un poco de tiempo a acostumbrarse de que no tenemos acá, parece una ecuación medio rara de un polinomio igual a un producto de matrices, pero si uno hace toda esta cuenta, nos queda, por ejemplo, A11 por 1 más A12 dos veces por X. Entonces, por ejemplo, acá directamente sacamos que el A11 tiene que ser, en este caso, tiene que ser el término independiente de este polinomio, tiene que ser igual a 5, ¿sí? ¿Está bien? A11 tiene que ser 5. O acá tenemos menos 24x. Y nuestro polinomio de este lado es 2 veces A12 por X. Entonces nos queda que 2 veces A12 tiene que ser igual a menos 24. ¿Sí? Entonces nos queda, o sea, todo este problema se convirtió en encontrar una matriz definida positiva de esta forma, con estas restricciones. A11 es 5, 2 A12 es menos 24. Esto, acá nos queda algo, o sea, esto ya queda fijo, A11 tiene que ser exactamente 5. Acá sí nos queda una ecuación que no podemos resolver, digamos, tiene infinitas soluciones. Pero queda como que casi todo resuelto, salvo esta condición de acá, salvo esta de acá, que es 2 A13 más A22 igual a 27. Todos los demás quedan fijos. ¿Sí? Y estos dos no aparecen en ningún otro lado, así que nos queda simplemente, es como que al final de todo esto, si queremos resolver si este polinomio suma cuadrados, nos queda ver si existe alguna solución de este sistema, pero la única incógnita sería, digamos, en este caso, la 1,3 o el A22, encontrar un valor de A13, por ejemplo, y a partir de ahí todos los demás ya quedan determinados, tal es que la matriz resulte definida positiva. ¿Sí? Entonces ahí vimos todos los pasos que nos lleva a este problema. Pero finalmente, concretamente, es encontrar una matriz definida positiva con todas estas restricciones lineales y que la matriz resulte definida positiva. Y eso es básicamente un problema de programación semidefinida. ¿Sí? Encontrar una matriz definida positiva con ciertas restricciones lineales. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. Esto yo lo voy a compilar nuevo, porque lo había cambiado algunas cosas para hacer más simple y por algún motivo no se compiló o lo compilé en otro lado. No sé qué pasó. A ver. De paso paramos un poco porque ya hablé demasiado. Esto sí. Sí, parecía lo que teníamos. Entonces, acá en este problema justo es un tipo especial de problemas que no hay ninguna función a maximizar o minimizar. Simplemente queremos ver si existe una matriz definida positiva que cumpla esto. Podría ser, en algunos casos, maximizar una función sobre estos coeficientes. Podría ser maximizar por ejemplo, en este caso, hallar el A22 más grande, o la A11 no porque está fijo, pero el A13 más grande. Podría ser maximizar o minimizar alguna función. En este caso, de suma de cuadrados, no nos interesa maximizar, en principio simplemente saber si existe, pero uno podría tratar de encontrar, por ejemplo, que los autovalores sean lo más grandes posibles, o sea, podemos agregar alguna restricción lineal. Bueno, por ahora no nos complicamos con todas estas cosas,
En este caso nos quedó simplemente decidir si existe una matriz que satisface, una matriz definida positiva que satisface todas estas cosas. En algunos problemas sí nos va a interesar minimizar o maximizar alguna función lineal sobre los coeficientes de la matriz, sujeto a restricciones como las que acabamos de ver. Las restricciones son la matriz, acá simplemente le cambié el nombre, en vez de A dice X, pero la matriz se define positiva, y los coeficientes de la matriz cumplen algunas restricciones lineales, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, planteado así, o sea, las restricciones lineales acá eran A1, 1 igual a 5, 2 a 1, 2 igual a 24, esta combinación lineal también igual a 27, son estas combinaciones lineales de acá, ¿sí? Y la matriz es mayor o igual que 0. Entonces, así como está planteado, si lo ven, es muy parecido a lo que hemos visto de programación lineal. Programación lineal, teníamos algo así. La función a maximizar, restricciones, en este caso desigualdades, pero como les dije, podría ser también restricciones de igualdad, y todas las variables mayor o igual que 0. Entonces, como que esta condición de que las variables sean mayores o igual que 0, cambia por la condición de que la matriz sea mayor o igual que 0, y este simbolito curvo así lo usamos para definir matrices semidefinidas positivas, ¿sí? Entonces, todo este problema se convirtió en decidir si existe alguna matriz de esta forma, con estas restricciones lineales, y que la matriz resulte semidefinida positiva, ¿sí? También, o sea que es bastante divertido porque aparece de un problema que en principio no tiene nada que ver, suma de cuadrados, no hay ninguna matriz en ningún lado, y bueno, se transforma después de todos estos pasos bastante, no sé, como bastante ingenioso, porque en sí no hubo ningún paso muy difícil, tal vez ahora lo pase rápido y parece un poco difícil, pero son todos pasos bastante simples, pero el resultado final es sorprendente, que como que no tiene nada que ver con el planteo original. El planteo original es ver si el polinomio es positivo, y el planteo final es decidir si es una matriz definida positiva que cumpla esta igualdad de acá, ¿sí? Es esto de acá, ¿sí? Entonces, esta era toda como les decía, simplemente toda la materia completa vista en, no sé, 15 minutos, 20 minutos, así que no se preocupen si no se llegó a entender todo, es simplemente una idea de en qué situación aparecen estas condiciones definidas positivas. ¿Qué hora es? Ya son 1:30, porque quería, si supuestamente esto me iba a llevar menos y quería después empezar con los temas de la materia, pero no, paremos acá para no ir tan rápido, y si tienen preguntas o lo que sea, porque si no tengo que hacer un intervalo de 10 minutos y después avanzar 20 minutos más, me parece no vale la pena. Paremos acá, y la clase que viene, entonces, la clase que viene empezamos de nuevo, desde cero, empezamos viendo toda esta teoría más formal de hiperplanos, semiespacios, así que lo dejamos por ahora por acá, y la clase que viene seguimos. No sé si ahora queda para también si tienen preguntas o dudas. Pueden hacer, para los que llegaron más tarde, la clase que viene, el jueves, vamos a empezar con... lo que puedo aprovechar, eso sí, les muestro ahora, que no les había mostrado, lo que puedo mostrarles Anaconda. Esto es, o sea, la clase que viene vamos a empezar a usar Python, entonces tienen que instalar, si ya tienen Python de otro lado pueden usarlo, pero como la materia vamos a usar esta Anaconda, si lo pueden instalar va a ser más fácil. Anaconda, como ven, tiene un montón de programitas, muchos son de Python, todo donde aparezca PI es que es Python, Spider, aparece un PI por ahí, acá aparece un PI, todo lo que dice PyCharm, todo lo que dice PI es Python, pero también está, por ejemplo, el RStudio, que no es Python. Pero son todas como herramientas que se usan mucho en análisis de datos, o en machine learning, toda esta parte de big data, esas cosas. Y acá está, lo que vamos a usar nosotros es Jupyter Notebook, es este de acá. Cuando ponen launch, o sea, si instalan Anaconda, les puedo mostrar también la página de instalar Anaconda. No sé si buscan Anaconda Download. En la página, ahí en el campus, les puse algún link, un video que les muestra cómo instalar Anaconda. Lo buscan acá, Anaconda Download. Se lo copio ya que estamos. Copio acá el link. Y acá Download, ya les reconoce automáticamente si tienen Windows o Linux. Lo pueden instalar en cualquier cosa, Mac o Linux, lo que sea. Download, lo instalan. Cuando lo instalen, puede traerles algún problema. Sobre todo si tiene, tal vez es un poco, consume un poco de recursos, tal vez si tiene alguna computadora con poca memoria, algo que puede traer algún problema. Nosotros lo usamos mucho ya en Mate 2, en Matemática 2 de Biología, y la mayoría de la gente lo puede instalar, pero hubo algunos problemas que no pudimos resolver. Después, si no lo pueden resolver, me avisan. Hay dos alternativas, que una sería usar Python sin Anaconda, y otra es, hay varias, o sin Jupyter Notebook, y otra es, hay varias herramientas online para usarlo. Si no lo pueden instalar en su computadora, después les muestro
hay varias herramientas online, son más incómodas porque tienen que estar conectados a internet y para grabar las cosas es un poco más incómodo, pero se puede usar. Y cuando Google Colab, sí, gracias, Google Colab, exactamente. Google Colab, si no pueden usar Anaconda en su computadora, pueden usar Google Colab, que es colaborativo y tiene Jupyter Notebook incorporado también. Sí, sí, gracias. Está ese, ¿cómo era? Había otro, no me acuerdo si Cocoa o no sé cómo se llama, hay otro, no me acuerdo, pero sí, Google Colab creo que es lo más fácil. Acá cuando ponen Launch, si funciona, no siempre funciona también. Si funciona, le tiene que abrir algo en el navegador. A ver si funciona o no. Ahí abre. Tarda un poquito, pero acá les abre esto. Es Jupyter Notebook. Acá les abren como un explorador de archivos. Van a New, Nuevo. Todo esto lo repasamos, pero para que si pueden tratar, lo mejor sería si pueden para el jueves ya haber podido instalar, no aprender Python, no aprender nada de Python, pero por lo menos instalarlo. Y acá cuando lo abren, pueden hacer cuenta, ya pueden usarlo directamente, por ejemplo, 1+1. Y si ponen Enter les va la misma línea, pero si ponen Shift Enter, esto no lo vieron en mi teclado, pero puse Shift Enter, les calcula, ¿sí? Entonces, acá, digamos, más que nada traten de llegar a esto, abrir Jupyter, como vimos recién, van acá, nuevo, les abre esto, esto es lo que es un notebook, es como un cuaderno interactivo. Pueden escribir cosas, instrucciones de Python y las ejecuta, o print hola, no me acuerdo casi con paréntesis o sin paréntesis, print hola, bueno, les escribe hola, todo eso es lo que vamos a ir viendo de a poco, las instrucciones de Python, pero eso, traten de llegar a esto, a que les funcione Python. Y es interactivo, bueno, después lo vemos todo, traten por ahora de llegar a que puedan calcular 1+1 igual a 2. Entonces el jueves vamos a eso, empezar a usar un poco de Python, algunas cosas simples, y si podemos ya programar algunas de las cositas básicas que vimos de programación lineal, por lo menos hacer un programita que reconozca si a algún punto satisface las restricciones, o evaluar alguna función en un punto, todas esas cositas vamos a empezar a hacer. Eso lo vamos a hacer entonces el jueves. Así que esto está en el campus. El campus. La parte de Python. Acá abajo hay un video, ¿sí? De todo esto que les dije recién, de cómo instalar Python y hacer algunas cosas muy simples, pueden ver el video. Más que nada, por ahora, concéntrense en la parte de que les funcione el Jupyter Notebook. Cualquier duda que no les funcione, me avisan el jueves, lo tratamos de resolver. ¿Sí? Bueno, sí, paramos por acá, un poquito más corta la clase de hoy, para no ser tan largo. Y cualquier duda me preguntan, y si no, seguimos el jueves. ¿Sí? Si alguno llegó tarde y tiene alguna duda de la inscripción, o el campus, la aprobación de la materia, lo que sea, me preguntan. Bueno, muy claro, me alegro. Gracias. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces el jueves. Hasta luego, saludos. Nos vemos. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego.